Jerusalén, una ciudad de inmensa importancia histórica y espiritual, se erige como un centro neurálgico para tres de las principales religiones del mundo: el judaísmo, el cristianismo y el islam. Esta ciudad, situada en la región montañosa de Judea, ha sido testigo de una rica historia que abarca miles de años, llena de conquistas, destrucciones, reconstrucciones y una profunda resonancia espiritual. La creencia en la protección divina de Jerusalén y el destino que aguarda a aquellos que intentan atacarla es un tema recurrente en las escrituras sagradas y las tradiciones religiosas de estos credos. En el judaísmo, Jerusalén es vista como el epicentro de la relación entre Dios y su pueblo elegido. La ciudad alberga el muro occidental, remanente del segundo templo y lugar de peregrinación y oración. Según las escrituras hebreas, la presencia de Dios residió en el templo de Jerusalén, y su protección sobre la ciudad es un testimonio de la promesa divina a Israel. Los profetas del Antiguo Testamento relatan cómo Dios intervino para proteger Jerusalén en momentos de crisis, subrayando su papel como guardián y protector de la ciudad santa. Si eres creyente, una persona de fe, suscríbete, deja tu like, para seguir creando contenido de alto valor espiritual como este. Recuerda que por el oír viene la fe. El cristianismo, por su parte, ve en Jerusalén no solo el escenario de los últimos días de Jesús, incluyendo su crucifixión y resurrección, sino también una ciudad que jugará un papel crucial en la escatología cristiana. La Nueva Jerusalén, descrita en el Apocalipsis de Juan, es un símbolo de la paz eterna y la presencia de Dios entre su pueblo. La protección divina de Jerusalén se interpreta en términos tanto históricos como proféticos, marcando la ciudad como un punto focal en el plan de salvación divina. En el Islam, Jerusalén es igualmente venerada, siendo el lugar desde donde el profeta Muhammad ascendió al cielo durante el Isra y Miraj. La mezquita de Al-Aqsa, situada en el monte del templo, es el tercer lugar más sagrado del Islam. La protección de Jerusalén es vista como una manifestación del cuidado divino y una responsabilidad de la comunidad musulmana, reflejando el deseo de mantener la santidad y seguridad de la ciudad. A lo largo de los siglos, Jerusalén ha sido objeto de numerosos asedios y conquistas. Desde los babilonios hasta los romanos, cruzados y otomanos, la ciudad ha soportado múltiples intentos de dominación. Sin embargo, a pesar de las devastaciones, Jerusalén ha persistido y resurgido, lo que muchos fieles consideran una evidencia de la intervención y protección divina. Este patrón histórico es interpretado como un cumplimiento de las promesas bíblicas y una prueba del destino especial que Dios tiene para esta ciudad. Las escrituras bíblicas, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, detallan vívidamente el destino que aguarda a los enemigos de Jerusalén. Los profetas advierten de juicios severos y castigos para aquellos que se levanten contra la ciudad sagrada. En Zacarías, se describe un destino terrible para los enemigos de Jerusalén, con imágenes de descomposición y destrucción que subrayan la severidad del juicio divino. Esta narrativa de retribución divina ha sido corroborada, en la visión de muchos creyentes, por la caída histórica de imperios y naciones que han atacado Jerusalén. En tiempos modernos, la situación de Jerusalén sigue siendo compleja y conflictiva. La ciudad continúa siendo un punto focal de tensiones geopolíticas y religiosas, especialmente en el contexto del conflicto israelo-palestino. Sin embargo, la creencia en la protección divina de Jerusalén y el cumplimiento de las profecías sigue viva entre muchos. Los eventos contemporáneos son a menudo vistos a través del prisma de las Escrituras, y la perseverancia de Jerusalén es interpretada como una prueba continua de la intervención divina. En conclusión, la protección divina de Jerusalén y el destino de sus enemigos es un tema profundamente arraigado en las tradiciones religiosas y las escrituras sagradas del judaísmo, cristianismo e islam. Esta creencia no solo ha moldeado la percepción histórica de la ciudad, sino que también influye en las interpretaciones contemporáneas de su significado y destino. A través de los tiempos, Jerusalén ha emergido como un símbolo perdurable de fe, esperanza y la promesa de protección divina, ofreciendo un faro de espiritualidad y resistencia que continúa inspirando a millones de personas en todo el mundo. La protección divina de Dios sobre Jerusalén y el destino de sus enemigos. La ciudad de Jerusalén,
considerada sagrada por judíos, cristianos y musulmanes, ha sido el centro de la espiritualidad y la devoción durante milenios. A lo largo de la historia, ha sido objeto de innumerables conflictos, conquistas y disputas territoriales. Sin embargo, un tema recurrente en las escrituras y tradiciones religiosas es la protección divina de Dios sobre Jerusalén y el destino de aquellos que buscan atacarla. Este texto explora estas narrativas, enfatizando la creencia en la intervención divina y la consecuencia para los enemigos de la ciudad sagrada. Jerusalén, centro espiritual y profético. Significado espiritual. Jerusalén es una ciudad con un profundo significado espiritual. Para los judíos, es la ciudad de David y el lugar donde se encontraba el templo de Salomón, el centro de la vida religiosa y nacional. Para los cristianos, es el sitio de la crucifixión y resurrección de Jesús, y para los musulmanes, es la ubicación de la mezquita de Al-Aqsa, donde Mahoma ascendió al cielo durante su viaje nocturno. Profecías y promesas. Las escrituras bíblicas están llenas de profecías y promesas relacionadas con Jerusalén. En el Antiguo Testamento, el profeta Zacarías declara: «Y seré para ella, dice el Señor, muralla de fuego en derredor, y yo seré en medio de ella su gloria». Zacarías 2:5. Esta profecía subraya la promesa de Dios de proteger la ciudad y habitar en medio de ella, destacando su importancia como un lugar sagrado y protegido. La protección divina en las Escrituras. Antiguo Testamento. En numerosas ocasiones, el Antiguo Testamento relata cómo Dios intervino para proteger Jerusalén de sus enemigos. Un ejemplo notable es durante el reinado del rey Ezequías, cuando el rey asirio Sennacherib sitió Jerusalén. Según el relato bíblico, Ezequías oró a Dios y el profeta Isaías le aseguró que Dios defendería la ciudad. Esa noche, el ángel del Señor mató a 185,000 soldados asirios, obligando a Sennacherib a retirarse. 2 Reyes 19, 35-36. Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento también menciona la protección divina sobre Jerusalén, aunque de manera más simbólica. En el Apocalipsis, se describe la Nueva Jerusalén como una ciudad celestial protegida por Dios, sin la necesidad de templos porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son su templo. Apocalipsis 21-22. Esta visión destaca la protección eterna y la presencia divina en la ciudad sagrada. La historia de Jerusalén y su protección. Asedios y conquistas. A lo largo de su historia, Jerusalén ha sido objeto de numerosos asedios y conquistas. Desde los babilonios hasta los romanos, pasando por los cruzados y los otomanos, la ciudad ha visto pasar muchos ejércitos. Sin embargo, a pesar de las repetidas destrucciones y reconstrucciones, la ciudad ha persistido, lo que muchos creyentes ven como una evidencia de la protección divina. La era moderna. En la era moderna, Jerusalén sigue siendo un foco de conflicto, especialmente entre israelíes y palestinos. Sin embargo, la supervivencia y el desarrollo continuo de la ciudad en medio de adversidades es visto por algunos como una continuación de la protección divina. Los eventos de la Guerra de Independencia de Israel en 1948 y la Guerra de los 6 Días en 1967 son a menudo citados como ejemplos de intervenciones divinas en favor de la protección de Jerusalén. El destino de los enemigos de Jerusalén. Castigo divino en las Escrituras. Las Escrituras también detallan el destino de aquellos que se levantan contra Jerusalén. En el libro de Zacarías, se menciona un destino terrible para los enemigos de la ciudad, y esta será la plaga con que herirá el Señor a todos los pueblos que hicieron guerra contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies. Y se consumirán en las cuencas sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca. Zacarías 14:12. Esta vívida descripción subraya la severidad del castigo divino. Juicios históricos. Históricamente, muchos de los imperios y naciones que han atacado Jerusalén han caído eventualmente. Los babilonios, que destruyeron el primer templo, fueron conquistados por los persas. Los romanos, que destruyeron el segundo templo, eventualmente cayeron. Esta repetición de la caída de los agresores es vista por algunos como un cumplimiento de las promesas de juicio divino. Interpretaciones teológicas.
Judaísmo. En el judaísmo, la protección de Jerusalén es una manifestación de la alianza de Dios con su pueblo. La ciudad es vista como el corazón espiritual del pueblo judío, y su protección es una señal del favor divino. La esperanza en la reconstrucción del templo y la llegada del Mesías están profundamente vinculadas a la creencia en la protección y redención de Jerusalén. Cristianismo. En el cristianismo, Jerusalén tiene un significado tanto histórico como escatológico. La Nueva Jerusalén, como se describe en el Apocalipsis, representa el cumplimiento final de la promesa de Dios de un lugar de paz y protección eternas. La protección de Jerusalén se ve como una parte del plan divino de salvación que culmina en la segunda venida de Cristo. Islam. Para el Islam, Jerusalén es también una ciudad sagrada y su protección es vista como parte del propósito divino. La presencia de la mezquita de Al-Aqsa y su conexión con el viaje nocturno del profeta Muhammad subrayan su importancia espiritual. La protección de Jerusalén es, por lo tanto, vista como una responsabilidad de los fieles y una manifestación de la voluntad de Dios. Jerusalén en la profecía contemporánea. Visiones modernas. En tiempos modernos, algunas interpretaciones proféticas ven los eventos en Jerusalén como señales de los tiempos finales. Los movimientos sionistas y la reubicación de embajadas a Jerusalén son vistos por algunos como cumplimiento de profecías bíblicas. Los conflictos actuales y las amenazas a la ciudad son interpretados a la luz de las Escrituras como pruebas del continuo interés divino en su destino. Oraciones y peregrinaciones. Las oraciones por la paz de Jerusalén son comunes entre judíos y cristianos. Salmos como Pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman, Salmo 122, 6, son recitados con fervor. Las peregrinaciones a Jerusalén, tanto en el judaísmo como en el cristianismo, reflejan el deseo de estar cerca del lugar que se considera bajo la protección especial de Dios. Te quiero recordar que, si eres creyente, una persona de fe, suscríbete, deja tu like, para seguir creando contenido de alto valor espiritual como este. Recuerda que por el oír viene la fe. La protección divina en el futuro. Paz y seguridad. La protección divina de Jerusalén se interpreta como una promesa de paz y seguridad futura. En Isaías se profetiza, porque de Jerusalén saldrá la ley, y de Sión la palabra del Señor. Y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y convertirán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces, no alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Isaías 2, 3-4. Esta visión de paz universal subraya el papel de Jerusalén como un centro de justicia y armonía bajo la protección divina. El reino de Dios. En la escatología cristiana, la protección de Jerusalén se culmina en el establecimiento del reino de Dios. La Nueva Jerusalén, descrita como un lugar sin muerte, llanto ni dolor, Apocalipsis 21:4, representa la manifestación final de la protección y provisión divinas. Esta visión ofrece esperanza y consuelo a los creyentes, asegurando que el destino de Jerusalén está en las manos de Dios. Jerusalén, con su rica historia y profunda significación espiritual, sigue siendo un símbolo poderoso de la protección divina. Las escrituras y las tradiciones religiosas de judíos, cristianos y musulmanes coinciden en la creencia de que la ciudad está bajo la protección especial de Dios. Los enemigos que se levantan contra ella enfrentan un destino sombrío, según las promesas y profecías. A través de los tiempos, la ciudad ha resistido asedios y destrucciones, emergiendo siempre como un testimonio de la fidelidad y el poder divino. La protección de Jerusalén no solo es una afirmación del pasado, sino una promesa para el futuro, asegurando que bajo la sombra de Dios, la ciudad eterna seguirá siendo un faro de esperanza, fe y seguridad para todas las generaciones. Hazme una introducción de 5.000 caracteres. Introducción. Jerusalén, una ciudad de inmensa importancia histórica y espiritual, se erige como un centro neurálgico para tres de las principales religiones del mundo, el judaísmo, el cristianismo y el islam. Esta ciudad, situada en la región montañosa de Judea, ha sido testigo de una rica historia que abarca miles de años, llena de conquistas,
destrucciones, reconstrucciones y una profunda resonancia espiritual. La creencia en la protección divina de Jerusalén y el destino que aguarda a aquellos que intentan atacarla es un tema recurrente en las escrituras sagradas y las tradiciones religiosas de estos credos. En el judaísmo, Jerusalén es vista como el epicentro de la relación entre Dios y su pueblo elegido. La ciudad alberga el muro occidental, remanente del segundo templo y lugar de peregrinación y oración. Según las escrituras hebreas, la presencia de Dios residió en el templo de Jerusalén, y su protección sobre la ciudad es un testimonio de la promesa divina a Israel. Los profetas del Antiguo Testamento relatan cómo Dios intervino para proteger Jerusalén en momentos de crisis, subrayando su papel como guardián y protector de la ciudad santa. El cristianismo, por su parte, ve en Jerusalén no solo el escenario de los últimos días de Jesús, incluyendo su crucifixión y resurrección, sino también una ciudad que jugará un papel crucial en la escatología cristiana. La Nueva Jerusalén, descrita en el Apocalipsis de Juan, es un símbolo de la paz eterna y la presencia de Dios entre su pueblo. La protección divina de Jerusalén se interpreta en términos tanto históricos como proféticos, marcando la ciudad como un punto focal en el plan de salvación divina. En el Islam, Jerusalén es igualmente venerada, siendo el lugar desde donde el profeta Muhammad ascendió al cielo durante el Isra y Miraj. La mezquita de Al-Aqsa, situada en el monte del templo, es el tercer lugar más sagrado del Islam. La protección de Jerusalén es vista como una manifestación del cuidado divino y una responsabilidad de la comunidad musulmana, reflejando el deseo de mantener la santidad y seguridad de la ciudad. A lo largo de los siglos, Jerusalén ha sido objeto de numerosos asedios y conquistas. Desde los babilonios hasta los romanos, cruzados y otomanos, la ciudad ha soportado múltiples intentos de dominación. Sin embargo, a pesar de las devastaciones, Jerusalén ha persistido y resurgido, lo que muchos fieles consideran una evidencia de la intervención y protección divina. Este patrón histórico es interpretado como un cumplimiento de las promesas bíblicas y una prueba del destino especial que Dios tiene para esta ciudad. Las escrituras bíblicas, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, detallan vívidamente el destino que aguarda a los enemigos de Jerusalén. Los profetas advierten de juicios severos y castigos para aquellos que se levanten contra la ciudad sagrada. En Zacarías, se describe un destino terrible para los enemigos de Jerusalén, con imágenes de descomposición y destrucción que subrayan la severidad del juicio divino. Esta narrativa de retribución divina ha sido corroborada, en la visión de muchos creyentes, por la caída histórica de imperios y naciones que han atacado Jerusalén. En tiempos modernos, la situación de Jerusalén sigue siendo compleja y conflictiva. La ciudad continúa siendo un punto focal de tensiones geopolíticas y religiosas, especialmente en el contexto del conflicto israelo-palestino. Sin embargo, la creencia en la protección divina de Jerusalén y el cumplimiento de las profecías sigue viva entre muchos. Los eventos contemporáneos son a menudo vistos a través del prisma de las Escrituras, y la perseverancia de Jerusalén es interpretada como una prueba continua de la intervención divina. La protección divina de Jerusalén y el destino de sus enemigos es un tema profundamente arraigado en las tradiciones religiosas y las escrituras sagradas del judaísmo, cristianismo e islam. Esta creencia no solo ha moldeado la percepción histórica de la ciudad, sino que también influye en las interpretaciones contemporáneas de su significado y destino. A través de los tiempos, Jerusalén ha emergido como un símbolo perdurable de fe, esperanza y la promesa de protección divina, ofreciendo un faro de espiritualidad y resistencia que continúa inspirando a millones de personas en todo el mundo. Análisis bíblico de las consecuencias tras la muerte del presidente de Irán. Introducción. La muerte del presidente iraní Ebrahim Raisi en un supuesto accidente de helicóptero tiene implicaciones significativas para la política global y las relaciones internacionales. Desde una perspectiva bíblica, podemos analizar cómo estos eventos pueden ser vistos a la luz de las Escrituras, proporcionando un contexto espiritual y profético para comprender mejor las dinámicas en juego. La soberanía de Dios sobre las naciones. La Biblia nos enseña que Dios es soberano sobre las naciones y sus líderes. En el libro de Daniel, encontramos varios versículos que reflejan esta verdad.
Daniel 2:21 dice: Él muda los tiempos y las edades, quita reyes, y pone reyes, da la sabiduría a los sabios, y la ciencia a los entendidos. Este versículo nos recuerda que, independientemente de los eventos políticos, Dios tiene el control último sobre quien está en el poder. La muerte de Raisi, y cualquier cambio en el liderazgo de Irán, está dentro del plan soberano de Dios. Esto nos da la confianza de que, aunque el mundo pueda parecer caótico, Dios está orquestando su propósito divino. Conflictos y rumores de guerra. Jesús advirtió a sus discípulos sobre los tiempos de conflicto y rumores de guerra antes de su segunda venida. En Mateo 24, 6-7, Él dijo: Y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares. Los conflictos entre Israel e Irán, así como la inestabilidad en la región de Oriente Medio, pueden ser vistos como parte de estos rumores de guerras. La Biblia nos llama a estar vigilantes y preparados, entendiendo que estos eventos son señales del tiempo final. El papel de Israel en la profecía bíblica. Israel tiene un lugar central en la profecía bíblica. Dios prometió a Abraham que sus descendientes serían una gran nación, Génesis 12, 2-3, y que bendeciría a aquellos que bendigan a Israel y maldeciría a aquellos que la maldigan. Este principio puede verse en el contexto de las tensiones actuales entre Israel e Irán. Zacarías 12, 2-3 dice: He aquí, yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá en el sitio contra Jerusalén. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos, todos los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Este pasaje profetiza que Jerusalén será un punto de contención para las naciones del mundo. Las hostilidades entre Israel e Irán podrían ser vistas como un cumplimiento parcial de esta profecía, indicando la centralidad de Israel en los planes de Dios para el futuro. Paz y seguridad. El apóstol Pablo advierte en 1 Tesalonicenses 5:3 que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Las iniciativas diplomáticas y los acuerdos de paz en la región de Oriente Medio deben ser vistos con discernimiento. Aunque los esfuerzos por lograr la paz son valiosos, la Biblia nos alerta que una falsa sensación de seguridad puede preceder a un periodo de juicio y tribulación. Llamado a la oración. La Biblia exhorta a los creyentes a orar por sus líderes y por la paz de las naciones. 1 Timoteo 2, 1-2 dice: Exhorto ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias, por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente con toda piedad y honestidad. En el contexto actual, es vital que los cristianos oren por los líderes de Irán, Israel y otros países involucrados, pidiendo sabiduría, paz y la guía divina en sus decisiones. También debemos orar por la Iglesia en estas regiones, para que puedan ser luz en medio de la oscuridad. La muerte del presidente iraní Ebrahim Raisi y la consecuente inestabilidad en la región de Oriente Medio pueden ser vistos a través del lente de la soberanía divina y las profecías bíblicas. Dios está en control, y los eventos actuales son parte de su plan soberano. Los creyentes deben mantenerse vigilantes, orando por la paz y confiando en que Dios está cumpliendo su propósito en el mundo. En última instancia, estos acontecimientos nos recuerdan la esperanza de la venida de Cristo y el establecimiento de su reino eterno. Jerusalén, una ciudad de incalculable valor espiritual y una historia marcada por conflictos y reconciliaciones, sigue siendo un epicentro de fe y devoción para judíos, cristianos y musulmanes. La creencia en la protección divina sobre Jerusalén y el destino de aquellos que intentan atacarla es una constante en las escrituras sagradas de estas religiones. Esta protección divina no solo es vista como una promesa histórica sino también como una garantía de futuro, reforzando la fe y esperanza de millones de creyentes. En el judaísmo, Jerusalén es el corazón espiritual del pueblo judío,
la ciudad donde se erigió el templo y un lugar de conexión directa con Dios. La protección de Jerusalén, según las escrituras hebreas, es una manifestación de la alianza eterna entre Dios y su pueblo. A lo largo de la historia, los judíos han visto en la supervivencia y resiliencia de Jerusalén una evidencia de la intervención divina, especialmente en momentos críticos como los asedios y destrucciones repetidas de la ciudad. El cristianismo, por su parte, ve en Jerusalén no solo un sitio de eventos cruciales en la vida de Jesús, sino también un símbolo del cumplimiento del plan de salvación de Dios. La Nueva Jerusalén, descrita en el libro del Apocalipsis, es una promesa de un futuro sin dolor ni muerte, donde la presencia de Dios es eterna. Esta visión escatológica refuerza la fe en la protección divina de la ciudad y su papel central en la historia redentora. Para el Islam, Jerusalén es igualmente sagrada, destacada por la presencia de la mezquita de Al-Aqsa y el lugar del viaje nocturno del profeta Muhammad. La protección de la ciudad es vista como un mandato divino y una responsabilidad comunitaria. La supervivencia de Jerusalén frente a los desafíos históricos y contemporáneos se interpreta como un signo del favor y protección divinos. La historia de Jerusalén está llena de ejemplos de asedios y conquistas, pero también de resiliencia y renovación. Los relatos bíblicos de intervenciones divinas, como la destrucción del ejército asirio en tiempos del rey Ezequías, subrayan la creencia en la protección sobrenatural de la ciudad. Además, la caída de imperios que han intentado dominar Jerusalén es vista como una confirmación del destino profetizado para los enemigos de la ciudad. En tiempos modernos, Jerusalén sigue siendo un punto focal de conflicto y esperanza. Las tensiones políticas y religiosas actuales no han disminuido la fe en la protección divina de la ciudad. Al contrario, muchos ven en los eventos contemporáneos un cumplimiento de las profecías y una prueba continua de la intervención divina. Las oraciones por la paz de Jerusalén y las peregrinaciones a la ciudad sagrada reflejan la devoción y el deseo de mantener la santidad y seguridad de Jerusalén. La creencia en la protección divina de Jerusalén y el destino de sus enemigos es un tema profundamente arraigado en las tradiciones religiosas del judaísmo, cristianismo e islam. Esta creencia ha moldeado la percepción histórica y contemporánea de la ciudad, reforzando su significado espiritual y su papel central en la fe de millones de personas. Jerusalén, a través de los siglos, se ha mantenido como un símbolo de fe, esperanza y resistencia, testimoniando la promesa de protección divina que sigue inspirando y guiando a los fieles en todo el mundo. La historia y la espiritualidad de Jerusalén continúan siendo un faro de luz y un recordatorio del poder y la fidelidad de Dios, asegurando que la ciudad eterna permanece protegida y bendecida bajo su sombra divina. Muchas gracias por ver el video hasta el final. Si eres creyente, una persona de fe, comparte este video con alguien más. Recuerda que, por el oír viene la fe. Gracias por suscribirte, deja tu like. Ahora puedes dejar tu comentario.